Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tiene el gusto de presentar a ustedes el Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, el cual desde sus inicios ha contado con la presencia de destacados investigadores de la UNAM y especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras, quienes han expresado sus opiniones en torno a la conformación histórica de los espacios, los procesos ambientales y socioculturales de las ciudades y sus centros históricos. Muy bien, en la sesión del día de hoy tenemos como invitadas a dos destacadas investigadoras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. La doctora Alejandra González Bifis y la doctora María Cristina Domínguez. Y como comentarista estará la doctora María Inés Patricia Mariñe Larena, de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de La Plata. Las doctoras nos presentarán su investigación denominada Reflexiones sobre las áreas históricas, desafíos actuales, dos capitales, Buenos Aires y La Plata, Argentina. Bueno, antes de leer las síntesis curriculares de las doctoras, me permito recordar un par de lineamientos para el funcionamiento de la sesión. Por favor, les pedimos que nos apoyen escribiendo en el chat su nombre completo e institución de adscripción. Igualmente, se les solicita que apaguen sus micrófonos durante la sesión. Al finalizar la participación de las ponentes y de la comentarista, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual se destinarán algunos minutos en los cuales pedimos se formulen preguntas muy concretas y se espere su turno para hablar, respetando igualmente la participación de los demás ponentes. En la plataforma Zoom existe la opción de levantar la mano. Para ello, deben dar clic en el botón que dice participantes. En la parte de abajo viene una opción que dice levantar la mano. Con esta manita pueden ustedes reservar su turno para formular sus preguntas. Bueno, a continuación me permito leer las síntesis curriculares de nuestras ponentes. Bueno, la doctora Alejandra González Bifis es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es doctora en Arquitectura y Urbanismo y magíster en Conservación, Restauración e Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano por esta misma Casa de Estudios de la República Argentina. Actualmente es docente de las materias de teorías territoriales y planificación territorial en la Facultad de Arquitectura e investigadora del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Universidad Nacional de La Plata, así como es también becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas CONICET de la Argentina. Ha realizado numerosas exposiciones y artículos que abordan las temáticas de la planificación y el patrimonio. Por su parte, la doctora María Cristina Domínguez, también de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en conservación del patrimonio por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CIOCOP de Argentina. CICOP, perdón, de Argentina. Es doctora en Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Profesora adjunta ordinaria de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3 de la misma facultad, así como investigadora categoría 2 de la Universidad Nacional de La Plata, Programa de Incentivos Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Es directora de la Cátedra Libre, Espacio Público y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del ICOMOS y CICOP de la Argentina. Muy bien, sin más preámbulo, le doy paso a nuestras ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, así ya saludamos nosotros. Sí, buenas tardes a todos. Saludamos las dos, sí. Sí. Bueno, vamos a iniciar nuestra exposición. Voy a compartir pantalla. Bueno, el trabajo que les vamos a presentar con Cristina
se denomina Reflexiones sobre las áreas históricas, desafíos actuales. Y la idea es contarles un poco sobre dos capitales, que es son Buenos Aires y La Plata, ¿no? Buenos Aires como capital nacional y la ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires. Nosotros aquí en Argentina tenemos el país organizado en provincias. Entonces, como para ir ubicándolos a ustedes, en esta primera imagen presentamos un poco esta vinculación que se da entre La Plata y Buenos Aires. A la derecha, la ciudad de La Plata. Se puede ver, es una imagen aérea, ¿no? Real, nocturna, que nos muestra la ciudad de La Plata a la derecha, donde se destaca el cuadrado fundacional, que es una ciudad planificada, pues más adelante lo va a contar Cris. Y del lado izquierdo vemos toda el área metropolitana de Buenos Aires. En el centro estaría la ciudad de Buenos Aires con todo el conglomerado. O sea, está separadas la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de La Plata más o menos, un poquito menos de 60 kilómetros. Bien. A ver, ¿qué quiero? Ahí estamos, ocultar. Para empezar la charla, quería comentarles, o sea, un poquito, muy brevemente, como una introducción, un poco decir, bueno, cómo fue la evolución en la comprensión de los centros históricos, ¿sí? En principio, comentar, bueno, que históricamente los grandes eventos que marcaron a las ciudades fueron, por un lado, la Revolución Industrial, ¿no? Y las guerras mundiales. Estas dos cuestiones lo que hicieron fue generar grandes transformaciones en los centros históricos de las ciudades, que en ese momento no se los denominaba centros históricos, pero destrucciones en las ciudades, que bueno, fueron los que comenzaron los procesos de cómo empezar a pensar en cómo luego habría que intervenirlas para recuperarlas, ¿no? Entonces, les planteaba acá como una pequeña evolución, voy a ir así como muy rápido, es una pequeña reseña de cómo fue esta evolución, ¿no? Del concepto de centro histórico, de cómo desde el siglo XIX, con John Ruskin nace una idea de conservación, pero empiezan a hablar solo de monumentos, y de monumentos como, hablan del tema como de congelamiento, mantenerlos como intactos. Y a partir del siglo XX, Giovannoni empieza a entender que ya la ciudad, los barrios y los sectores ya deben conservarse, y empieza a hablar de monumentos vivos, y habla de un carácter más social. Estas evoluciones hacen que más hacia el siglo XX, en la década del 60, surge la Carta de Atenas, y hay una mayor preocupación por la preservación del conjunto urbano. O sea, vamos pasando ya del edificio al conjunto. Se empieza a pensar en patrimonio histórico, en la obra, más su contexto urbano o su contexto rural. Y surge en ese momento el concepto de centro histórico. En Europa lo aplican a las áreas históricas, ¿no? Consolidadas durante la Edad Media, que se diferencian del siglo XIX y siglo XX de la extensión de la ciudad. Diferencian, está perfecto. Y en América Latina entendemos como centros históricos a los centros de ciudades que tuvieron como una escasa dinámica en el tiempo. Entonces, como que por lo tanto conservan características originales. En esa idea es que se reconocen muchos centros históricos como Quito, Olinda, Lima, La Habana, Salvador, Zacatecas, Cartagena. Estos fueron los primeros centros históricos en ser declarados. Hacia 1977, ya la Carta de Quito plantea que los habitantes son los protagonistas del centro histórico y pone como sobre la mesa el tema de la importancia de la residencialidad. Y ya acercándonos un poquito más, en el 2005, lo que aparece es el Memorándum de Viena, ¿no? Con un concepto que tiene que ver con los paisajes urbanos históricos como una mirada más integradora, ¿no? Con un enfoque que articule un poco el patrimonio material, el inmaterial, las etapas, el desarrollo. Es decir que hoy en día, cuando pensamos en un centro histórico, hay algunos elementos, algunas cuestiones que nos parecen, ¿no?, indispensables para que sea vivo, ¿no?, que tenga vitalidad. Por un lado, el patrimonio cultural, material e inmaterial. Por otro lado, hablar del espacio público, hablar de la multifuncionalidad, obviamente con énfasis y con foco en la residencialidad, que va a ser la que va a impulsar a todo el resto de las funciones. Por otra parte, la identidad que tiene ese centro, y a su vez la importancia de la participación ciudadana, ¿no?, como componentes claves, digamos, para que un centro histórico sea vivo.
Y a partir de ahí también, bueno, es que va a evolucionar el concepto y obviamente van evolucionando también las teorías de intervención en los centros históricos. Entonces, las teorías, primero estuvieron las teorías de conservación y restauro, que tuvieron como el aporte con la Escuela Italiana de Restauro, estaba Boito, Beltrami, Giovannoni. Después, en el siglo XIX, aparecen intervenciones urbanísticas ya planificadas en los centros históricos, y las mismas se implementan a través de proyectos urbanos. Y aparecen, o sea, según Gaja Díaz define como estrategias clásicas, históricas o estrategias contemporáneas. Bueno, aparecen distintos tipos de estrategias que se van identificando, y hacia fines del siglo XX, siglo XXI, aparecen ya estrategias más integrales. Se empieza a hablar de regeneración, revitalización, reconversión, rehabilitación integral. Se identifican, podemos hablar luego entonces también, podemos identificar ya más en la actualidad distintas generaciones, familias de proyectos urbanos, y también vemos que existen distintos tipos de urbanismo dentro de ellos. Podemos hablar de un urbanismo más morfologista, o un urbanismo más empresarial, o un urbanismo más sostenible, que es a lo que se tiende en la actualidad, ¿no? Entonces, la idea de hoy en día, cuando hablamos también de un centro histórico, de cómo intervenirlo y todo eso, hablamos de esta idea de sostenibilidad y de que la intervención sea parte de un sistema de planificación, ¿no? Que no sea una intervención aislada, sino que se piense en todo el contexto, una estrategia general de gestión. Entonces habla de urbanismo sostenible y a su vez también el tema del enfoque del derecho a la ciudad. Y bueno, surge entonces en todo este proceso el concepto de desarrollo sostenible en 1987, donde pone como la base en 3 pilares, ¿no? La sostenibilidad físico-ambiental, la sostenibilidad sociocultural y la sostenibilidad económica. Van apareciendo entre medio de ellas, digo, algunas cuestiones o algunos problemas siempre importantes a resolver, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el vaciamiento físico-funcional? ¿Cómo se articula lo nuevo y lo antiguo? La gentrificación, cómo se maneja el turismo con el comercio informal también. Bueno, y a partir de esto es que también empezamos nosotros a hacer como un trabajo, una investigación, de analizar distintos centros históricos para ver qué problemáticas los afectan. Se estudiaron 40 centros históricos, principalmente concentrados en América Latina, España e Italia, y la idea se analizaron intervenciones de la década del 80 hasta más o menos 2015, en este reconocimiento se había hecho en un principio, y la idea fue reconocer en esos círculos centrales, ¿no?, cuáles son las principales problemáticas que hoy en día tienen los centros históricos. Hacia arriba o hacia abajo van viendo, no sé, qué ciudades tienen más problemas, están asociadas a qué problema. Y por otro lado, todos estos círculos van teniendo como unas líneas punteadas, donde también se va destacando algunos problemas sobre otros con círculos blancos, porque siempre hay alguna problemática que va afectando más a otra, y entonces como que están entrelazadas. O sea, siempre un problema va enlazado del otro y te va a llevar a otro, y algo que está nosotros teniendo en cuenta el urbanismo sostenible, los agrupamos según en qué dimensiones los podemos encontrar estos problemas. Vemos que capaz que hay un problema de la dimensión ambiental que está afectando a alguna otra problemática que tiene que ver con la dimensión económica, o con una dimensión social, o lo cultural, o con algo que tenga que ver también con lo institucional. Bueno, esto es como muy sintético porque esto es de un trabajo mayor, entonces bueno, hoy es para enmarcar un poco lo que vamos a explicar después. En este esquema lo que resaltamos es que dentro de las problemáticas, de todas las problemáticas más recurrentes en los centros históricos que identificamos, hoy vamos a hacer foco en la problemática del desequilibrio funcional, ¿no? Es cuando hay ese problema de funcionalidad que pasa durante el día y la noche, ¿no? Y también con la alta exposición a los desastres naturales, otro de los problemas que vamos a trabajar y vamos a ver en los casos que analizamos hoy. Como les decía, bueno, estos problemas van de la mano y entrelazados con varias otras cuestiones, ¿no? El desequilibrio funcional tiene que ver también con la pérdida de la función residencial, o con sobreutilización funcional, digo, cómo que se van impactando. Y bueno, y obviamente también los desastres naturales van a impactar muchísimo, tanto en lo construido como en lo social, lo económico, bueno, en todo. Acá es la otra de las problemáticas. Pero también decimos que como el centro histórico lo tenemos que pensar en conjunto, no en forma aislada, también hay que ver
estos son los problemas que les mostrábamos como síntesis de cuáles son problemas de los centros históricos. Pero obviamente el centro histórico está en un contexto mayor y también hay que pensar, bueno, cuáles son las problemáticas a nivel global que les van a impactar. Entonces, en esta imagen lo que muestro es como hay determinadas cuestiones, por ejemplo, el crecimiento poblacional que se fue dando en el mundo hizo que las problemáticas que están vinculadas con la crisis climática haya ido acentuando, evidenciando los distintos tipos de vulnerabilidades sociales, económicas, físicas, funcionales, institucionales, sanitarias. Entonces, ahí vemos distintas imágenes desde inundaciones, contaminación, bueno, que lo vamos mostrando un poquito en los distintos ejemplos, y sobre todo, ¿no? Lo último que hemos tenido y que hemos atravesado todos, que tuvo que ver con la pandemia y con la pandemia del COVID. Y obviamente esto también, toda esta pandemia generalizada, acentuó aún más esas problemáticas y esas vulnerabilidades existentes. Entonces, nosotros ahora nos preguntamos cómo inciden estos problemas en nuestros casos de estudio. Y ahora le doy paso a Cris para que nos cuente un poquito sobre la ciudad de La Plata. Hola, bueno, gracias Ale. Bueno, para acercarnos a la ciudad de La Plata trajimos en primera instancia unas imágenes con distintas escalas de acercamiento, o sea, una mirada desde arriba, desde la gran escala, donde podemos observar ese casco fundacional, ese cuadrado que identifica al casco fundacional de la ciudad de La Plata, su expansión en la actual periferia, su conexión con el puerto, bueno, y con las localidades actuales de Berisso y Ensenada. En una escala, una mesoescala, una escala intermedia, nos queremos aproximar al corazón de la ciudad, a la Plaza Moreno, el centro geográfico de la ciudad, y que está en su envolvente tiene a los gobiernos municipales y a la sede eclesiástica. Que es la característica de esta plaza dentro del eje fundacional de la ciudad. Desde la microescala nos vamos a acercar a cómo son las comunicaciones, cómo es la traza, cómo son estas avenidas de la ciudad y su caracterización y la fuerte impronta higienista que tuvo desde también la fortaleza de su arbolado. La microescala, esta escala de la aproximación, del contacto. Les íbamos a proponer acercarnos a la ciudad de La Plata para comprender cómo fue transformándose en el tiempo desde la tríada lefebvreana que tiene que ver con la ciudad ideal, la ciudad está concebida, el proyecto. El proyecto de la ciudad de La Plata surge en la década del 80, 1880, cuando la provincia de Buenos Aires cede su ciudad capital a la unificación del país a cambio de la construcción de una nueva ciudad. Esta nueva ciudad debía contar con todos los adelantos del momento. Fines del siglo XIX, se funda en 1882. Se destaca, por supuesto, son los conceptos higienistas del momento, la traza urbana, cada 6 cuadras una avenida, en la intersección de las avenidas un espacio verde, y por otra parte el tejido, ese tejido urbano que destacaba los edificios fundacionales, institucionales, en el centro de la manzana y rodeado de jardines, y la arquitectura residencial o de trama sobre línea municipal y con un corazón verde. La periferia, o sea, se había pensado como una expansión de zonas de quintas y de chacras. La ciudad de La Plata, con su impronta territorial, nace con el ferrocarril y el puerto, e incluye lo que hoy llamamos el Gran La Plata, con las localidades de Berisso y Ensenada.
Esta ciudad que se ha posado, como podemos ver en la imagen de la derecha, sobre una orografía, una naturaleza muy surcada por arroyos que van a desaguar al Río de la Plata. ¿Cómo se fue materializando esta ciudad de La Plata? Vamos a pasar a la diapo que sigue y vamos a distinguir 3 etapas. Una primera etapa del 82 a 1910, en donde se va construyendo una ciudad de cero. En esta primera imagen, a la izquierda y arriba, la Casa de Gobierno Provincial va a estar frente a Plaza San Martín, en ese eje institucional, fundacional, que se evidencia en la fotografía central, y en esta plaza que va también a sentarse el poder legislativo y el ferrocarril, la necesidad del ferrocarril y el puerto siempre presentes. La segunda etapa la evidenciamos del 20 al 60, con la llegada del movimiento moderno y las primeras demoliciones y transformaciones urbanas y algunos edificios que comienzan a elevarse en la ciudad. Asimismo, en el 57 se reconoce la autonomía de las ciudades de Berisso y Ensenada, con lo cual el Partido de La Plata pasa a conformarse dentro de este esquema de cuadrado y arroyos que se ven por debajo de lo que son los bañados que están en celeste en la diapo. Finalmente, desde el 60 a hoy, es el desborde, perdón, si podemos ir al anterior, es el desborde hacia la periferia, es el desborde en altura, es la implosión del mercado inmobiliario y se consolida el cordón hacia Buenos Aires. Este vínculo estrecho que conecta y también que tiene sus pros y sus contras. La ciudad de La Plata, en esta imagen solo me quería detener porque podíamos destacar que tiene, además de la orografía y los arroyos sobre los que está, desde el Carnaval hasta el Gato, el Pérez Regimiento, Maldonado, Pescado, quiero sí destacar que hay áreas que están protegidas por el gobierno de la provincia, que van a tener que ver algunas con humedales, otras con reservorios, y que también están en este momento en riesgo. Ahora sí pasamos, por favor, Ale. Esta imagen nos centramos en el casco fundacional, el centro histórico de la ciudad, y está orientada al noreste. Vemos en primera instancia el bosque de la ciudad de La Plata y nos interesaba mostrarla precisamente porque para destacar este trazado que se mantiene, estos espacios verdes y estas trazas de plazas y parques que la han distinguido a lo largo del tiempo, así como el anillo de circunvalación, que si bien en un principio fue para el ferrocarril, hoy es un gran anillo verde. La próxima, Ale, por favor. Aquí, ya en otra mirada, también desde Plaza Moreno, la que llamábamos el corazón de la ciudad, notamos el eje y esta mirada hacia el Río de la Plata, hacia el puerto. Nos importa señalar que el casco fundacional está protegido por un decreto nacional, del año 1999. Y en cuanto a las plazas, al arbolado, a los parques, están protegidos por una declaratoria de interés municipal. Bueno, presentada la ciudad de La Plata hacia grandes rasgos y muy rápidamente, nos interesa ir contando qué pasó
¿qué pasa con esta situación? ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con esta ciudad abstracta, con este casco que se plantó sobre el territorio y los contrastes que hemos detectado entre el centro y una periferia urbana muy próxima a la ciudad, pero que da cuenta de la situación materializada arquitectónicamente y una situación de la naturaleza que aún sobrevive en retazos. Bueno, a la izquierda la Plaza Islas Malvinas, una plaza que constaba en el plano fundacional de la ciudad, que en el 17 se implantó el Regimiento 7 de Infantería y que luego de la Guerra de Malvinas se logró por el reclamo popular la recuperación de ese espacio como espacio verde público. Y bueno, y lleva el nombre, sí, Plaza de las Malvinas. Y abajo la plaza, nuevamente la Plaza Moreno. Y ahora sí, de estos contrastes que podemos ver entre una situación materializada urbana a estos retazos naturales que encontramos en ese periurbano, podemos dar cuenta también de las vulnerabilidades de estas distintas situaciones. Y si pasamos a la que sigue, Ale, vulnerabilidades que tienen que ver también con ese contraste entre lo materializado y lo natural. Materializado en Plaza Paz, una de las plazas centrales de la ciudad, que pero por su pequeña escala y su alta envolvente, el 50% casi de la misma está en sombras permanentes. Y las otras vulnerabilidades que encontramos con los asentamientos informales a la vera de estos arroyos y las consecuencias desfavorables que traen en consecuencias a las aguas. Si podemos ir pasando. Llegamos a ¿qué pasa con la ciudad vivida? ¿Cómo se vive esta ciudad? ¿Cómo se ha vivido? Y en este momento nos interesa destacar, y dado los ejes que habíamos elegido para esta ponencia, la situación que sufrió la ciudad con las inundaciones. El territorio del Gran La Plata se vio afectado por una gran inundación producto de lluvias el 2 de abril del 2013. Fue una precipitación extraordinaria, fueron 400 milímetros en el día, y vemos que se ha afectado no solo el casco de La Plata con sus barrios Tribunales, La Loma y La Cumbre, sino su periferia, el barrio Aeropuerto, Los Hornos, Tolosa, Villa Elvira. Se afectó el territorio. Si pasamos a la que sigue, esta situación de lluvia extraordinaria llegó en algunos lugares, el agua llegó a tener 2,40 metros de altura. En la imagen inferior izquierda podemos analizar el riesgo que la altura alcanzada y los porcentajes que alcanzó esta gran inundación que cubrió la ciudad. El 29% de la población tuvo un 50%, estaba en 0,50 o en 50 centímetros. El 58% llegó a contener el agua hasta 1,5 metros y el 13% a 2,5 metros de altura. En la próxima, por favor. Este evento fue tan extraordinario porque en pocas horas, en 6 horas, cayeron 313 milímetros, cuando lo normal para esta época del año es de 111 milímetros y que por otra parte es el mes más lluvioso que tiene la ciudad. En las imágenes de arriba vemos lo que es la imagen de la fecha del 17 de marzo y lo que fue durante la inundación el 2 de abril.
las 18 horas. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué nos inundamos? ¿Qué nos pasó? En el mapa damos cuenta de las zonas que están indicadas en rojo, las zonas que se inundaron, que tuvieron esta amenaza. Pueden ser los insuficientes drenajes, interrupción o obturación de escurrimientos, intensas lluvias, insuficiencias en la gestión, un incorrecto manejo de residuos, interrupciones en la infiltración, las intensas lluvias, la inadecuada ocupación de los arroyos, los insuficientes espacios verdes absorbentes o de infiltración. O sea, es una multicausal. No podemos decir que haya un solo problema, lo cual requiere entonces de una mirada amplia y abarcativa. En nuestro caso, pasamos a la siguiente, nos dedicamos bueno, como pregunta, ¿qué estrategias de intervención pueden implementarse ante estos acontecimientos? Y desde la investigación y desde nuestro centro se ha participado en un proyecto que tuvo que ver precisamente con los paisajes vulnerables y se atacó entonces el riesgo. Este riesgo que tenía que ver no solo con la amenaza sufrida por la inundación, sino también, como lo observamos nosotros, el riesgo que tenía que ver con la pérdida de los escasos reservorios verdes, situaciones de infiltración que quedaban en la periferia y que aún podíamos rescatar. Entonces, la idea fue dar cuenta precisamente de estos espacios que podían ser naturales, retazos, y que podían ser objeto de deseo, y por otro lado la invisibilización que podíamos ver, la imagen central abajo inferior de la Plaza Islas Malvinas, donde está indicado en el solado, por aquí pasa el arroyo Regimiento, por esta cosa de la invisibilización de estos arroyos. Es por supuesto que esta indicación forma parte de una actuación de vecinos en la actualidad. Pasamos a la siguiente. Consideramos entonces indispensable que la recuperación de las redes del agua, tangibles e intangibles, fortalecerán la calidad de vida de la población. Por en escena, entonces, estos espacios decididos, construidos, materializados, o aquellos indecisos, aún no apropiados por la mano del hombre, tendiente a la revitalización e integración del territorio y a la conservación de la memoria e identidad del agua. En la que sigue, pensamos de esta manera que sería una contribución a la integración territorial, urbano-periurbano, desde lo físico, una apropiación y disfrute de la naturaleza desde lo social, una adaptación y mitigación del riesgo desde lo ambiental, abordando entonces los conceptos de calidad de vida desde los distintos ángulos. En la imagen está indicada la cuenca del arroyo Maldonado, cuenca que cuenta con sus afluentes del arroyo Pérez y el arroyo Regimiento, el arroyo del Gato, que desagüen precisamente sobre el arroyo del Gato y que en determinados momentos están canalizados o entubados bajo el casco fundacional. Pasamos. Desde lo social,
las inundaciones no pasaron inadvertidas. Distintos grupos se han movilizado, se han organizado en asambleas y desde ese momento vienen batallando, reclamando. En este caso nos interesó la asamblea por el Parque Recreativo para Los Hornos, situada en esa localidad, y que, bueno, tuvieron primero la inquietud de rescatar ese espacio como un reservorio y luego como un parque para la comunidad. La que sigue, por favor. Desde nuestro proyecto de investigación habíamos detectado 5 posibles áreas de retención temporal de excedentes hídricos o ARTEP, o sea, dentro de la subcuenca Regimiento, que tenía que ver con ese parque que mencionábamos recién, sobre la subcuenca del arroyo Pérez, otros parques, y con el arroyo del Gato, la quinta área detectada. La que sigue. Desde el gobierno de la provincia ha tomado cuenta de estas situaciones y bueno, se ha empezado a trabajar no solo en la infraestructura gris que tiene que ver con las canalizaciones o con los ensanchamientos de los desagües, sino también con la infraestructura verde, aquella a la que nos estamos precisamente enfocando. Y en este caso abordamos, bueno, ya la expropiación entonces de este parque del arroyo Regimiento al Parque Recreativo Los Hornos, y la expropiación de este terreno para la construcción de este ARTEC. Asimismo, se está trabajando en el resto de los ARTEC propuestos. La que sigue. Somos conscientes de la potencialidad de los arroyos y de los grandes espacios verdes decididos o indecisos, y se propone entonces la vinculación centro-periferia mediante el arroyo como elemento articulador, organizador de espacios naturales y construidos, con un fuerte énfasis en la construcción de conciencia ambiental y memoria. Nuestra propuesta consiste en potenciar los elementos naturales existentes como infraestructuras verdes, que se complementan con intervenciones mínimas, efímeras, arquitectónicas, artísticas, como estrategias de actuación, un sistema de espacios verdes para el arroyo y alternativa de mejoramientos del hábitat en situación de riesgo, una infraestructura verde de vinculación con el casco urbano. La próxima, por favor. Y nos damos cuenta de la necesidad de estas áreas de espacios absorbentes, y entonces en cuanto al hábitat se recomienda la restricción de futuras ocupaciones que no se adecúen a las características constructivas palafíticas, y aún con estas características se propone la mínima ocupación. La ocupación existente en las márgenes de los arroyos y espacios a recuperar, o sea, el desarrollo de una propuesta para la ocupación informal, o sea, el uso residencial, o sea, reprogramar adaptación de las viviendas existentes en viviendas palafíticas o la relocalización de aquellas viviendas que están asentadas en predios linderos a las márgenes del arroyo, y lo cual la hacen, elevan su riesgo. También la creación de parques agrarios en grandes superficies verdes con equipamientos destinados a actividades productivas, educativas, de difusión, culturales, circuitos peatonales, bicicletas, bicisendas, rollers, skate,
parques con equipamientos recreativos, en fin, diversas propuestas que tienen que ver precisamente de apoyatura a esta situación de hábitat, de ocupación fundamentalmente informal en estas áreas de periurbano. Pero en las áreas urbanas, en el casco, también damos cuenta de la necesidad de esta infraestructura verde, localizada en terrazas, en huertas urbanas, en superficies de infiltración en cuanto a las veredas o a las comunicaciones, en fin, potenciar lo verde y las superficies absorbentes que tengan que ver con la infiltración. Nos interesarán entonces, además de una cubierta verde, una fachada verde, todo lo que pueda colaborar desde las actuaciones verdes a la ciudad. La próxima, por favor, Ale. Proponemos entonces como necesario una articulación periferia y centro, mediante la continuidad de la infraestructura verde del curso del arroyo, que den cuenta del curso, o sea, cuando está entubado por el centro de la ciudad. Intervenciones mínimas que permitan la concientización, o sea, una iluminación continua en los pavimentos, una señalética informando por dónde pasa el arroyo, las marcas por hasta dónde alcanzó el nivel del agua, carteles informativos en caso de contingencia, hacia dónde tengo que ir, lugares seguros, cómo moverme, incorporación de instalaciones permanentes y temporales, equipamientos lúdicos, pero que tenga que ver con la memoria del lugar. Y en la trama, los nuevos espacios absorbentes, o sea, la planificación esta y el incremento de estas superficies. La próxima. Y entonces, algunas, a modo de síntesis, algunas propuestas que van a requerir, o sea, que van a tener que ver con el andar, o sea, el conectar centro a la periferia, como ya lo habíamos dicho, a través de la apertura y continuidad de avenidas, habilitar recorridos públicos peatonales a lo largo de los arroyos, parques y veredas, y promover el contacto con la naturaleza, el paseo, la contemplación. Entonces, estas intervenciones mínimas que no afecten al suelo natural, pero que sí produzcan un disfrute de la población, y no solo de la población que está en su cercanía, sino de la población toda. La siguiente acción que proponemos es el detenerse. O sea, la revitalización de los paisajes singulares urbanos y periurbanos, conservando los valores que los distinguen e identifican. Conservar el sistema de humedales que refieren a nuestro patrimonio natural, activar los espacios verdes mediante actividades productivas y recreativas que aludan a la integración entre cultura y naturaleza, el estar. Próximamente pasaríamos al convivir. Entonces, el fomentar el encuentro con la naturaleza y entre los habitantes, evitar la urbanización en zonas de riesgo, adaptar las viviendas existentes y crear nuevas en predios próximos, pero que sean más seguros, el habitar. Entonces, a eso nos referíamos con el mejoramiento de estas viviendas que están en situaciones informales y en riesgo. Para finalmente
detenernos en sensibilizar, o sea, integrar el curso de agua a la estructura y la vida urbana mediante la visibilización de lo que está oculto, ignorado o desconocido. Propiciar entonces festivales del agua con intervenciones artísticas locales referidas a la temática y que tengan que ver entonces con el fortalecimiento de la memoria. Y bueno, de estas 4 acciones pensadas para la ciudad de La Plata y ante esta situación de riesgo hídrico y de adaptación a este riesgo, le damos paso a Ale con la ciudad de Buenos Aires. Paso a contar entonces, digamos, veíamos la situación, digamos, en el seminario, ¿no? Que la temática era esto, ver la capacidad de adaptación o cómo se adaptan los centros históricos ante las crisis. Veíamos la ciudad de La Plata, ¿no? Las crisis de las inundaciones y cómo sobrellevarla y qué posibles estrategias se podrían implementar. Y ahora les voy a presentar el caso de la ciudad de Buenos Aires, con lo que hablábamos la idea es mostrarles la capacidad de adaptación del centro histórico, de las áreas históricas, ante esta problemática que había comentado de el desequilibrio funcional. Por un lado les muestro una imagen, está tomada desde acá en primer plano con la cúpula verde del Palacio de Congresos, con el eje de la avenida 25 de Mayo y hacia adelante, al fondo, el Río de la Plata. Bueno, esto es todo parte del área histórica, del centro histórico, y que va a tener alguna imagen del barrio de San Telmo. Acá vemos todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, en principio a la izquierda, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Que los centros históricos, la evolución que han tenido en el tiempo, y cómo la ciudad de Buenos Aires hacia 1790, cuál era la pequeña ocupación que tenía, pero digamos, toda esa mancha roja era tanto el centro histórico, pero como toda la ciudad. Esa mancha roja fue creciendo, la ciudad se fue expandiendo, y vamos viendo esa evolución que se va dando alrededor de los años, 1910, 1970, hasta 1939, y esa mancha roja, entonces, que en principio era toda la ciudad, ese centro histórico, hoy en día el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires es un sector más de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ya en más o menos 1930, es la imagen de la izquierda de 1938, ya muestra, más o menos ya tiene la morfología actual de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y que está dividida, lo podemos ver en la imagen de la derecha, cómo está organizada en los distintos barrios. En ese sentido, lo que es el centro histórico está resaltado, digamos, en el círculo negro. Encontramos a los barrios de San Telmo, Montserrat, y también San Nicolás, que es como una continuación, ¿no?, de ese centro histórico, una ampliación, donde el barrio más de San Telmo, Montserrat, tiene que ver como el barrio más residencial, fundacional de la ciudad de Buenos Aires, y San Nicolás es su extensión, su crecimiento, y que también recibe principalmente las actividades que están más asociadas a lo económico, a lo financiero, al movimiento bancario. Vamos a hacer foco un poco, entonces, dentro de lo que es este centro histórico y esta extensión hacia el barrio de San Nicolás. Vamos a hablar de lo que se llama, o conocemos en Buenos Aires como el microcentro porteño, ¿no?, donde se da toda esta actividad financiera. Y lo mostramos aquí a la derecha, un poco el sector que vamos a analizar. Acá hay una imagen de lo que es el microcentro porteño, la City porteña, lo que decimos, con esta imagen es de 1937, una imagen más actual, ¿no?, donde vamos viendo ya la convivencia entre la nueva arquitectura y la arquitectura histórica, y preguntarnos, ¿no?, qué problemática central afecta a esta área histórica o a este sector histórico, del centro histórico. Principalmente esta parte de lo que se denomina microcentro. Prepandemia, la problemática que tenía era que es una zona, obviamente, como les decimos, como funciona principalmente edificios administrativos, financieros, bancarios. Era una zona que siempre tuvo mucha vida de día y prácticamente nada de vida de noche. Entonces siempre tuvo ese desequilibrio funcional.
sucedió prepandemia. Vemos del lado izquierdo de la última imagen, es como el microcentro de noche. Nadie circula, todos los negocios están cerrados, los bancos están cerrados, está todo cerrado, por lo tanto también acarrea un montón de otras cuestiones, de otras problemáticas, también hasta referidas también mismo por la inseguridad, porque tampoco hay no hay residencialidad. Entonces la imagen de la derecha muestra eso. Vemos esta imagen de la derecha que casi todo lo que ven en color naranja, naranja tirando al amarillo, ese color demuestra que todas las áreas residenciales. Y donde resaltamos el sector de estudio, van a ver que está casi todo en un color blanco. Quiere decir que son otras funciones que no son residenciales. Hay un predominio de otra funcionalidad que hace que justamente se dé esta situación del día y la noche. Entonces, esto sucedía prepandemia, por eso es que también ya se había empezado a pensar estrategias de cómo trabajar en esta área, cómo se podía intervenir. Como antecedentes voy a mostrar aquí, por ejemplo, el proyecto de normativa especial para el área bancaria, en el que estuvo trabajando Patricia Marilina Arena, que es la comentarista de esta charla. Ella, nos facilitó cierta información que tiene que ver con esto, con mostrarle un poco para ese proyecto de normativa. Por un lado se quedó delimitado un sector, que era el área bancaria, y a partir de ahí se hizo un relevamiento. Entonces lo que se muestra en la imagen de arriba a la izquierda es la delimitación en negro del sector de área bancaria. Y a la derecha, ese mismo sector se lo analizó con un degradé de celestes claros, ¿no?, a un celeste más oscuro, pueden ver, y que eso marca un poco la antigüedad de las edificaciones y las construcciones que se pueden registrar en la zona, que va desde 1800 hasta el 1900, hay distintas, va cambiando ese degradé de colores, pero muestra como la cierta historia y el valor patrimonial de estos edificios. Hacia abajo a la izquierda vemos otro esquema que muestra en ese degradé de celestes, azules también, todos los celestes, los degradés celestes, azules, todos tienen que ver con la actividad administrativa, bancaria, financiera, y los colores, las superficies que están pintadas en gris tienen que ver con los espacios desocupados. Y después, hacia la derecha también vemos algunos, en grises y en negro tenemos algunos estacionamientos que estaban como espacios baldíos o terrenos baldíos utilizados como estacionamientos, y otros predios o terrenos que estaban sin función, están inutilizados. Entonces, bueno, eso fue prepandemia. Esa era un poco la condición y la situación prepandemia que ya había llevado a pensar algún tipo de estrategias para esa área, o para un sector del área de estudio, ¿no?, del microcentro. Ahora, ¿qué pasa post-pandemia? Post-pandemia, si previamente ya había poca actividad, o toda la actividad era diurna, ¿qué pasó? Con la pandemia todos nos encerramos y todo pasó por la virtualidad. Entonces, todas las actividades que se desarrollaban en las oficinas y en los comercios que apoyaban a esa actividad, se empezaron a desarrollar de forma virtual. Las empresas que alquilaban edificios de oficinas, pisos, departamentos como oficina, vieron que ya no era necesario tener semejantes infraestructuras y podían resolverlo y con buenos resultados desde las viviendas. Entonces se empezó, ¿no?, a implementar mucho más el home office, y este sector que ya tenía como ese desequilibrio, se acentuó mucho más esto, porque entonces ahora también empezó a tener un problema durante el día, porque también un montón de comercios cerraron con todos los meses que estuvimos, ¿no?, de cuarentena y sin actividad. Los comercios cerraron y bueno, los edificios se fueron desocupando. Entonces empezamos a ver un panorama, bueno, donde la ciudad, o sea, quizás las imágenes de la izquierda son muy particulares de determinados días, o sea, la ciudad tiene más actividad de día, pero digo, es como que se marca hoy en día, está más acentuado el tema de que disminuyó mucho la actividad administrativa, financiera, o sobre todo la actividad de oficinas durante el día, y eso se evidencia también cuando uno mira los edificios con los carteles de alquiler o de venta, hoteles que han quedado desocupados porque, bueno, no han podido sostener tanta infraestructura por tanto tiempo cerrados. Bueno, y esto
obviamente lleva también a pensar, bueno, cómo se puede trabajar, cómo se puede intervenir y recuperar y darle vida a este sector tan central, tan patrimonial. Entonces, bueno, ¿cuál es una de las propuestas que se está planteando de la Ciudad de Buenos Aires? Viene de la mano y vinculado a lo que se está planteando y charlando, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Un poco esta idea que empezó a proponer la alcaldesa de París, de hablar de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? De poder decir, bueno, estar en zonas, en barrios donde la persona pueda trabajar, pero en 15 minutos poder resolver el trabajo, la vivienda, el esparcimiento, la educación, la salud, que se empiecen a equipar con un montón de funciones, y entonces un poco tomando esa idea, se empezó a pensar en un plan de transformación del microcentro porteño, de este sector. Entonces, este plan está ahí resaltado, ¿no?, en el sector en amarillo. ¿Qué propone este plan? Principalmente transformar los edificios que eran de oficinas o edificios de alojamientos, de hoteles, todo eso, transformarlos en edificios residenciales. Es decir, retomar y tratar de llevar esta actividad que hicimos, esta función, que es la que más vida le puede dar a un área, llevarla al microcentro. Porque obviamente teniendo esta función residencial se va a poder reactivar un montón de otras funciones. A partir de eso es que entonces ya desde el 2021 existía un plan de desarrollo urbano sostenible, se creó para potenciar inversión pública y privada en lugares estratégicos. Y con ese plan también se crean convenios urbanísticos, que son excepciones al código urbanístico que tiene actualmente la Ciudad de Buenos Aires, para permitir más constructividad y se hace un cambio en las compensaciones económicas. O sea, es como que, bueno, empiezan a ver cómo se adapta a estas cuestiones para, ya se empieza a pensar, bueno, como un plan de inversión en lugares estratégicos. Y posteriormente, ya en el 2022, lo que se presenta es este plan de transformación y reconversión del microcentro porteño, que para llevarlo a cabo requiere de la creación de se llama FODUS, que es un Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible, para poder financiar la renovación de áreas de renovación sostenible. O sea, le llaman, acá en Buenos Aires hay unas áreas que llaman áreas de regeneración sostenible, y para esas áreas se crea este fondo. Se crean también, bueno, ese fondo se crea por medio de esa ley 6466, aparecen otras dos leyes más, una que tiene que ver con la reconversión del área céntrica y la otra con incentivos a la vivienda en el área céntrica también. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Por un lado, que se pretende generar beneficios e incentivos para el desarrollo de actividades estratégicas, por ejemplo, y todas las actividades que tengan que ver con los centros de enseñanza inicial, primaria, secundaria, todo el que quiera establecer también otros tipos de formación universitaria, posgrados, idiomas, también centros médicos, instalaciones deportivas, digamos, centros culturales, bueno, empezar a promover la instalación en el centro de una multifuncionalidad. Por otro lado, se fomenta proyectos de reconversión, es decir, para todas aquellas personas que realicen estos proyectos dentro del área céntrica. Y también se van a dar incentivos crediticios, o sea, créditos, líneas de créditos, para promover la realización de proyectos de reconversión, por ejemplo, obras, mejoras, acondicionamiento de inmuebles dentro de esta área céntrica, y también se dan créditos para adquirir equipamiento relacionado a las actividades estas estratégicas a desarrollar. Y por otra parte, también en relación a la vivienda, incentivos para la vivienda, porque bueno, hay como dos cuestiones, o sea, tenemos el sector, queremos revitalizarlo, queremos residencializarlo, pero necesitamos dos cuestiones. Por un lado, el inversor que pueda invertir en transformar esos edificios de hotel o de oficinas en viviendas, pero por otro lado también tenemos que conseguir la población que quiere irse a vivir a esas viviendas. La idea en sí es como tratar de tentar, digamos, a todos los pobladores, los habitantes, que la gente que trabaja en el centro de la ciudad, pero que vive en la periferia, o vive a 40 minutos, o a una hora y media más lejano, entonces tratar de que esa gente encuentre por ahí una opción, quizás hasta más accesible o económica, y se vea tentado para irse a vivir ya al centro y poder vivir cerca de su trabajo. Entonces proponen también créditos
para todos aquellos que quieran invertir dentro del área céntrica. Incentivos para el alquiler también. Se creará el programa, hay un programa que se llama Mudate al Microcentro, que se va a implementar, que la finalidad es otorgar un préstamo para alquiler de inmuebles destinados a vivienda única. Y también se cubren gastos de mudanza, los gastos que tengan que ver con contratos de alquiler. Por otro lado, hay un régimen de promoción de viviendas para estudiantes para fomentar la construcción de nuevas residencias universitarias y también para remodelar las viviendas existentes. Y después hay una puesta en valor del espacio público y también la idea de fomentar ofertas culturales y de ocio en todo el área, ¿no? Como que es la creación de calles verdes para mejorar la calidad ambiental, puesta en valor de plazas y del casco histórico con más superficie peatonal, mejores condiciones de accesibilidad, iluminación, bueno, decks culturales, art office, programa para albergar a residencias de artistas visuales, bibliotecas de usos mixtos. Y en este sentido, bueno, lo que ya se está empezando, porque es algo muy reciente, este plan que se ha empezado se intenta llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires, y hasta ahora, por ejemplo, lo que queremos mostrar, bueno, ya hay 2 edificios, uno es el Hotel Libertador, y otro es el edificio Torkins, que era un ex banco. Estos 2 edificios ya aparentemente ya hay un acuerdo para que sean reconvertidos desde banco y de hotel a edificios residenciales. Bueno, esta era un poquito la idea de esta ponencia, así cerrando ya, comentábamos que queríamos, bueno, por un lado decir, bueno, presentarles 2 situaciones, 2 realidades, 2 problemáticas distintas, pero que tienen que ver con las crisis y con las capacidades de adaptación, con posibilidades de adaptarlas, y bueno, creemos que son 2 casos que están buenos por eso hacemos para reflexionar, y bueno, que pueden generar, no sé, todas las dudas que ustedes se les planteen y que las podemos charlar ahora a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimadas doctoras. Una ponencia en verdad muy interesante, bastante contrastante. Me parece que el abinar como estos 2 temas, uno de la relación del centro urbano un poco con el territorio y la otra ya concentrada un poco más en un área histórica, patrimonial, me parece que es súper afortunado. Pero bueno, no me voy a detener en esto. Paso a darle la palabra a la doctora María Inés Patricia Marileña. Solamente me permito leer su síntesis curricular en 2 minutos. Bueno, la doctora María Inés Patricia Mariñe Larena es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Es egresada del Curso Superior de Preservación, Conservación y Reciclaje del Patrimonio Urbano Rural de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Arte por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesional principal del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es docente de Teorías Territoriales en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. Es docente del programa en Maestría en Patrimonio Artístico, Cultural y Sudamérica Colonial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y también es profesora de la Maestría de Conservación del Patrimonio del Centro Internacional de Conservación del Patrimonio, CICOP. Bueno, le doy la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme en primer lugar, y bueno, felicito a Alejandra y a Cristina porque el trabajo realmente es impecable. Es un gran desafío tomar estas 2 ciudades tan contrastantes, con muchas cosas en común y muchas cosas que han evolucionado de manera tan diferente, ¿no? Yo en realidad lo tengo de cerca porque tuve oportunidad de trabajar en las 2 ciudades en relación con el patrimonio, entonces me alegro en primer lugar de que haya nuevas ideas y que el tema siga vigente, y señalo como principal aporte del trabajo de las 2 profesionales que se mira el patrimonio no desde el patrimonio en sí mismo, sino desde otras dimensiones
que tienen que ver con lo urbano, con lo territorial. Es decir, no estamos hablando del patrimonio de la ciudad de La Plata, estamos hablando del espacio ambiental, de la sostenibilidad, del paisaje. De la misma manera lo que cuenta Alejandra, ¿no? Alejandra no habla en sí del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, sino de esa posibilidad de revitalizar la ciudad que está muerta. De hecho, yo hice algunas anotaciones, espero ser un poco ordenada, pero cuando Alejandra habla del prepandemia y postpandemia, en realidad cuando yo hice el trabajo en el gobierno de la ciudad, estábamos en el 2001, en plena crisis, y esa zona estaba tal cual la muestra ella, sin habitantes, con los carteles de alquiler, muerta totalmente. Y una de las propuestas que se hizo para generar esta área de protección histórica era justamente revitalizar la ciudad, revitalizar ese sector y empezar a darle conexión a otros sectores que eran más turísticos, más comerciales. Y bueno, se ve que no cayó en saco roto la propuesta porque se siguió trabajando en eso. Bueno, yo anoté algunas cuestiones. Primero, me parece fantástico los antecedentes que ustedes pudieron investigar con las 40 ciudades, porque si bien tenemos una realidad muy distinta, no solamente los europeos con los americanos, sino los argentinos también con respecto a los americanos, tenemos mucho que aprender de lo que ya está hecho en Europa, de lo que ya está consolidado en materia de patrimonio y en materia de urbanismo. Pero también América siempre tuvo la posibilidad de ser pionera en muchas cosas. Y ahí señalo, Ale, las normas de Quito son de 1967, no de 1977. Sí, pues. Unos años antes a que se creara la Carta de Washington, que es la que habla del urbanismo en sí. Y eso es como, yo lo señalo no por corregirte, sino porque siempre lo conté o lo pongo en la mesa con mucho orgullo, porque es desde América que se empieza a hablar de la ciudad desde otra dimensión, que es la dimensión del habitante, de la dimensión de la ciudad vivida. Y bueno, entonces tenemos mucho que aprender, pero también tenemos mucho que mostrar nosotros, porque tenemos todo por hacer. Entonces, es importantísimo y es muy, muy loable que ustedes hayan tomado estas dos ciudades, que un poco yo tomé, no quiero ser muy extensa, ¿no? Pero este desafío es importante. La ciudad de Buenos Aires es el metro cuadrado más caro del país. Digo del país porque es lo que sé, no sé si no es el metro cuadrado más caro de Sudamérica. Y ese desafío, es decir, no se habla de patrimonio, porque el patrimonio está ahí y nadie va a demoler esos edificios que son magníficos, pero sí caen muertos por sí mismos por esta cuestión de la desfuncionalización. Y la ciudad de La Plata también es una ciudad paradigmática, como contó Cristina, porque es una ciudad fundada, las dos son planificadas, la ciudad de Buenos Aires por las leyes de India, la ciudad de La Plata con un urbanismo más progresista. Pero las dos ciudades tuvieron una evolución distinta. Entonces yo lo que señalo es decir, las dos ciudades crecieron como ese núcleo urbano de la cuadrícula y centros periféricos que yo llamo núcleos urbanos, que al día de hoy en la ciudad de Buenos Aires se consolidan como el perímetro de la ciudad de Buenos Aires, lo que Alejandra señalaba como los barrios, ya están incluidos, pero esos barrios forman parte de esta revitalización, porque es generar esas centralidades y trabajar en la ciudad de Buenos Aires como distintos núcleos o distintos barrios o distintos centros que tienen su identidad, que tienen su historia, que tienen sus características propias. Todas tienen un autor de tango, una historia particular y su identidad propia. En cambio, la ciudad de La Plata todavía tiene el casco fundacional y los núcleos todavía están medios aislados, hasta los de Berisso y Ensenada, que son previos a la ciudad de La Plata,
todavía están conectados, pero están aislados, y está bueno esto que plantea Cristina, porque esa es la posibilidad de poder recuperar ese suelo absorbente, porque esos espacios intersticiales, si nosotros los tomamos a tiempo, no se van a convertir en el gran sólido urbano que es la ciudad de Buenos Aires, si nosotros vamos trabajando en esta posibilidad de ir generando espacios abiertos, espacios verdes, espacios absorbentes, y recuperar el sistema productivo, porque esa cuestión, por ahí vos no la mencionaste, pero el sistema productivo original que todavía existe, ahora está lleno de, ¿cómo es que se llaman? Están cubiertos, ¿no? Entonces, claro, están dentro de invernaderos que también generan poca absorción al suelo. Otra cuestión que me parece importante y que es común en las dos ciudades es el tema de la gobernanza. Las dos ciudades comparten dos gobiernos diferentes, la ciudad de Buenos Aires, el nacional con el municipal, o con el autónomo de la ciudad, y la ciudad de La Plata, el provincial con el municipal. Eso es una dificultad importante, porque se superponen las decisiones, porque se superponen, y particularmente la ciudad de Buenos Aires con su gran conurbano también tienen esa cuestión, porque las cuestiones límites también se superponen con los partidos o las administraciones que están en su entorno. Pero tienen una diferencia importante. Si bien las dos ciudades tienen leyes que protegen el patrimonio, la ciudad de Buenos Aires, de la mano del turismo, o de la importancia que se le da al turismo, tiene otra gestión. Y esto que señala Alejandra de los incentivos, de los subsidios, ya venía existiendo desde hace unos años para que la gente quisiera tener sus bienes como patrimonio, porque tenían el incentivo o la posibilidad de acceder. Diferente es la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es patrimonio nacional por ley de la Comisión de Museos y Monumentos, tiene áreas de protección dentro de su código urbano, y tiene también la ordenanza de espacios públicos que protege, pero no tiene una gestión que determine o que esté orientada a la conservación del patrimonio, y mucho menos a la conservación del espacio público o el espacio abierto, sino que está más orientada a lo que es el sistema inmobiliario y la especulación inmobiliaria, tanto en la construcción de edificios en altura en el centro como en la construcción de barrios cerrados en la periferia. Autorizados o no, pero eso de alguna manera enfoca realidades muy diferentes y desafíos mucho mayores en relación a lo que se puede hacer con una ciudad y con otra. Y bueno, de todas maneras, igual me parece fantástico que todavía se siga sobre la mesa, y que se, vuelvo a repetir, que se corra el tema del patrimonio, del patrimonio en sí, del registro, del inventario, hacia el patrimonio como un recurso para el desarrollo. Y bueno, no los voy a mencionar, porque yo había tomado, yo trabajo mucho, lo tomo como machete, no sé si los mexicanos entienden lo que es un machete, lo tomo como guía, los indicadores de la UNESCO para el desarrollo, ¿no? Entonces, no los voy a nombrar todos, pero bueno, la gobernanza ya la nombramos, pero tiene una importancia muy, muy sólida el tema cultural. Y el tema cultural tiene que ver con la cultura como producto bruto de ambas ciudades, y el soporte que tiene esa cultura, porque las dos ciudades tienen universidades nacionales, tienen las dos mejores universidades del país, tienen formación en patrimonio las dos, como especializaciones. De hecho, fíjense que no solamente está en la de arquitectura, sino también está dentro de filosofía y letras la carrera de conservación del patrimonio, y tienen mucha actividad cultural, teatros,
cines y mucha industria cultural, ambas ciudades, no solamente la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de La Plata tiene mucha industria cultural, lo que pasa que no está tan difundida como la de Buenos Aires, obviamente. Y de todos estos indicadores, que igual los indicadores de la UNESCO son del 2014, por ahí todavía están vigentes, pero se pueden ir actualizando. Hay un tema que se señala en el patrimonio, que ustedes ya hablaron de los aspectos o de los factores, que tiene que ver con la transmisión y la movilización. La transmisión y la movilización son dos términos que utilizan mucho los arqueólogos y los antropólogos, sobre todo los antropólogos que estudian el patrimonio intangible, ¿no? Lo que tiene que ver con las festividades, con los lugares representativos. ¿Por qué? Porque de por sí el patrimonio transmite historia y transmite identidad, pero también forma parte de una movilización, porque donde yo le pongo ese grano de arena a ese patrimonio con una actividad o con una función que es para mejorar la calidad de vida de la población, entonces ahí estoy movilizando. Un poco lo que señala Cristina con los espacios abiertos, con esos espacios de recreación, de disfrute, un poco lo que señala Alejandra con estas cuestiones de cambiar la fisonomía. En realidad, el centro de la ciudad de Buenos Aires no tenía residencia, es decir, era solamente la categoría que tenía el distrito no permitía residencia, entonces por eso era la orfandad que tenía fuera de los horarios de comercio, ¿no? o de oficina. Entonces me parece que esas cuestiones y ese recurso invalorable que son estos edificios espectaculares y esos espacios, porque en la ciudad de La Plata tirás una semilla y crece un árbol, y en la ciudad de Buenos Aires mirás para arriba, y en otras ciudades de nuestro país también sucede lo mismo, ¿no? Pero mirás para arriba y no te dan los ojos para poder disfrutar de esos edificios que son realmente un lujo, tanto sean académicos como modernos, como actuales, ¿no? Así que, bueno, eso por ahí es lo que yo puedo aportar y quería señalar por ahí para reforzar lo que ustedes presentaron, porque me parece fantástico que lo encaren de esa manera y lo presenten como lo están presentando. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues ahora pasamos a las preguntas. No sé si tienen ustedes algunas preguntas. Yo por ahora inicio con un par de preguntas que había en el chat. Esta la formula Eva Leticia Ortiz y dice: excelente y motivadora investigación. Dice: sobre los precios de la vivienda, ¿qué nos pueden comentar? Bueno, y otra pregunta que me llega aquí es: ¿cómo se logran articular las estrategias de recuperación ambiental con las leyes de conservación del patrimonio inmueble? ¿Las leyes son permeables a este tipo de intervenciones? Gracias. Son dos preguntas que tengo hasta ahora. Bien, en principio, en cuanto a las viviendas que estamos, supongo que es el caso de Buenos Aires, en el microcentro, por ahora, digamos, es algo bastante reciente que se está tratando de armar. Por lo que tengo entendido, los valores de las viviendas van a estar puestos para que pueda acceder gente que no, o sea, no van a ser viviendas, digo, de súper lujo y súper caras. La idea es que pueda justamente acceder la mayor cantidad de población posible, porque lo que se está intentando es eso, es poblar todo el barrio. Entonces, en principio, serían... no sabemos los precios, no está todavía el tema del metro cuadrado, no sé bien cuál va a ser ese valor, pero sí que serían valores, digamos,
inferiores a lo que sale o lo que cuesta hoy en día otros sectores o los barrios aledaños ahí al microcentro, justamente como un tema de poder incentivar. Y después con respecto a las normas, o no me acuerdo qué decían, ese no sé si es para La Plata o para Buenos Aires, pero bueno, en cualquiera de los casos en sí, no, en general hay que ir acompañando estas nuevas ideas con la adaptación de la normativa vigente. Es como, por ejemplo, en Buenos Aires veníamos, supongamos, se fueron creando distintas leyes para tratar de, bueno, ver cómo implementar, o esto que contaba Pim, ¿no? También el cambio de la normativa, los usos que se permiten en una zona. Pasa lo mismo tanto en la Ciudad de Buenos Aires, cambiar estos usos, que quizás no se permite uso residencial en esa área y ahora sí se va a permitir. Pasa lo mismo en las zonas de La Plata, por ejemplo, no sé, en la periferia, que de hecho, naturalmente, muchas veces lo que estamos viendo, los procesos naturales lo que hacen es zonas rurales, en la periferia, se van convirtiendo, la gente la va convirtiendo en zona urbana. Entonces, bueno, pero ahí atrás de eso, después viene quizás la adaptación de la normativa y la conversión entonces de un área que antes era urbana por rural, rural por urbana. Entonces, a veces, digamos, la normativa se adelanta y puede generar cambio antes, y otras veces es al revés. Después de que se hizo la transformación, hay que ir y adaptar la normativa, de hecho, hasta las infraestructuras. Creo que la pregunta bien enfocada es de alguien de aquí de México, porque en México tenemos una normativa que es bastante, digamos, con el tiempo se ha vuelto un poco rígida y pues muchas veces se da a menudo un encuentro fuerte entre digamos, el ente que busca proteger el patrimonio, como es denominado el INA, el INBA, están muy bien divididos, y el patrimonio arqueológico, sobre aquí, pues, el subsuelo hay otra ciudad debajo del subsuelo, entonces, muchas veces para poder hacer una intervención de cualquier tipo, hay fuertes controversias y fuertes encuentros, y la ley no se... Usted me dice que ustedes tienen la posibilidad de ir articulando sus leyes, ir actualizándolas, porque aquí es muy difícil actualizar esta ley, es muy difícil modificarla. Entonces, eso es lo que justamente genera estas problemáticas. ¿Ustedes en Argentina logran articularse mejor este tipo a este factor de un poco de la inmovilidad de las leyes en relación al patrimonio y a la conservación? A ver si interpreto bien, pero la protección del patrimonio y la legislación, la verdad es que no van de la mano. El mercado inmobiliario es muy fuerte en estas localidades y un poco estaba pensando cómo articular las leyes que tenía que ver con la pregunta anterior, y sí, claro, con incentivos, pero realmente es muy difícil llevarlas a cabo. Y de hecho sí se van modificando, pero lamentablemente no siempre se van modificando a favor de una calidad ambiental, sino a favor de un mercado. Y esa es la voz de alerta que queremos, que vamos indicando, señalando y bueno, reformulando. Bueno, por aquí me llega otra pregunta. Esta es de la urbanista Vianey Díaz. Dice, ¿se involucra la planeación participativa en estas propuestas? Bueno, en realidad... son distintos. Es que son distintas situaciones. Son distintos, sí. Ahí son distintas, sí. En la ciudad de Buenos Aires no creo que me parece que viene más de una decisión municipal de lo que es que no tiene, es una decisión que se toma como, bueno, vemos que esta área, este sector está necesitando de una intervención, bueno, de conseguir, ¿no?, inversores privados, públicos, bueno, ver cómo generamos esa reactivación, pero no creo que haya habido tanta participación social en esa decisión de generar el plan. En la ciudad de La Plata lo que hubo es mucha movilización de la población luego de las inundaciones.
así como mostraba Cris el movimiento, ¿no?, de los habitantes de Los Hornos, que es uno de los barrios, mucha gente se movilizó, y bueno, creo que en parte el que se haya llegado o que se esté logrando realizar esos reservorios, esos espacios de retención, tiene que ver un poco con, me parece, con escuchar un poco muchos reclamos. No sé si después desde otro lugar les han dado espacio, pero me parece que por lo menos creo que también, bueno, las autoridades que querrían dar alguna respuesta a esta problemática, y también, y la gente muchas veces también siempre quiere como la intervención, o sea que le hagan o un parque, o que le hagan un reservorio, o que muchas veces hablan como de las infraestructuras. Las poblaciones generalmente, por ejemplo, ante un tema de inundaciones, lo primero que pides es la infraestructura, perdón, ¿cómo es? El pavimento. La infraestructura gris, sí, pero quería decirle la otra, la que es ingenieril, la obra hidráulica, ¿no? Y por ahí también está en un tema de concientizar a la población en que la obra hidráulica sola no es suficiente, y que tienen que ir de la mano la obra hidráulica con las estrategias que tienen que ver, como decíamos, las infraestructuras verdes, los espacios verdes, los espacios de absorción. Pero bueno, creo que ahí me parece que ha habido, porque como lo decimos, fue una inundación muy importante, tuvo mucha repercusión. De hecho, a partir de ahí, o sea, nosotros en el Centro de Investigaciones ya veníamos trabajando en el tema de las inundaciones, pero a partir de ahí también, obviamente, seguimos trabajando en el tema, y así muchos otros centros de investigaciones se enfocaron en esa temática. Entonces también como que hubo bastante movimiento desde lo académico. Y bueno, y la población se movilizó, y bueno, creo que viene un poco de la mano a llegar a generar algún resultado o brindar alguna respuesta, que no siempre sucede, pero por lo menos acá un poco se consiguió. Pasa que, como les decía, fue muy importante la inundación, hubo muchas personas fallecidas, entonces bueno, fue un evento que te llegó, o sea, afectó toda la ciudad. Entonces creo que también algo de ahí venía también de responderle a la población y brindarle algún reservorio, mantener el espacio. Pero bueno, siempre igual son temas muy delicados, y siempre hay, entre que la población quiere, de repente por un momento le dicen, bueno, sí, les vamos a hacer el reservorio, y porque quizá viene otro y en otro momento dice, bueno, no se hace. Hay muchas idas y vueltas también en los procesos, ¿no? Sí, desde el centro, desde nuestro proyecto se ha hecho mucha difusión de los resultados, se ha participado, se ha convocado asambleas a fin de comentar los riesgos, se ha participado también tanto en los organismos de planeamiento provincial como en el Consejo Deliberante municipal, y bueno, hasta donde se puede, o sea, poder difundir dónde está la situación. Alguien preguntaba acerca de la participación. La participación se está dando en este sentido, en tratar de difundir, tratar de escuchar los reclamos, tratar de ver qué se puede hacer, cómo, y bueno, y si de alguna manera se puede articular, sería maravilloso. No es sencillo. ¿No se registra este tipo de información? Sí. ¿Se registra este tipo de información? ¿Se trabaja un poco con este tipo de información que da la población? ¿Cómo? ¿Registro de qué tipo? Bueno, sí, no sé, si las propuestas que hacen las personas, o las quejas, o las solicitudes que hace la población, ustedes las registran. Bueno, por ejemplo, en los planes de manejo o en los diferentes instrumentos de planeación, se registra esta información y se trabaja de alguna forma para que trascienda después en los proyectos y en las leyes. Bueno, no es fácil eso. La participación, vieron que muchas veces se dice que hay participación pública y después no sé si hasta dónde se implementa. Nosotros en estos casos lo que ha habido es desde los medios, se han visto todos los reclamos de la población por las inundaciones,
y a su vez, nosotros desde el centro, como estamos trabajando mucho ese tema desde la investigación, desde el riesgo, la vulnerabilidad y todo eso, mucha población se ha acercado, o nosotros también nos hemos acercado a los grupos, a la población que está reclamando, y es como que también tratando de ayudar o de asistir cuando alguien viene y dice, miren, en este barrio quieren ocupar, la gente se acerca y dice, miren, hay un predio que estaba previsto para hacer esta área de retención y lo quieren ocupar, bueno, entonces por ahí se contactan con el centro de investigaciones, y bueno, también nosotros intentamos ver cómo desde nuestro lugar podemos llegar a algún dirigente político, alguien decir, a ver, mire, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede frenar esto, la ocupación de ese espacio absorbente? Digo, es como que tratamos de ayudarnos entre todos, pero no es algo tan directo, no es algo tan sencillo. En el caso de la inundación, ¿qué calidad de agua existe? ¿Están tratadas las aguas o son residuales? El problema de las aguas fue uno de los problemas importantes, por eso de los asentamientos cercanos a los arroyos. O sea, lamentablemente la ocupación informal y sobre todo en el nacimiento de los arroyos desagua sobre los arroyos, con lo cual no, las aguas no están tratadas y tienen problemas, sí. Entiendo. Digo, forma parte de toda esta revitalización que estamos tratando de proponer, de difundir, de entender la importancia de lo natural en la calidad de vida de todos. ¿Y el proyecto tomaría en cuenta un poco esta parte de infraestructura? Infraestructuras verdes. No, pero para el tratamiento, digamos, de estas aguas negras, al menos el control de este tipo de problema. No, nosotros lo que estamos abocados es al trabajo y al tratar de elaborar propuestas para el desarrollo, o sea, para la interacción, la integración esta territorial que estamos proponiendo y tomando a los arroyos como parte importante para esta integración territorial, como mencionábamos al principio, con las localidades vecinas, entender el territorio, no Entiendo. las jurisdicciones, sino que lo territorial avanza sobre las jurisdicciones. El tratamiento de las aguas específicamente lo ha encarado ingeniería, que son, o sea, que tiene que ver más con su especificidad. Llegan otro par de preguntas. Para ambos casos de estudios, ¿se implementaron programas en materia de vivienda que consideraran grupos vulnerables como personas en situación de calle, indígenas, etcétera? Por lo que tengo entendido, no. Me parece que estaba orientado, por lo menos hasta ahora, la información que se tiene es que está orientado, como les decía, por ahí más así a población, gente que está trabajando en el centro y que vive lejos de su lugar de trabajo, también fomentando para los estudiantes que puedan poder alquilar como de alguna manera y vivir también más cerca de algunos centros de estudios, casas de estudios que están ahí en la zona céntrica, pero no tengo entendido que esté previsto, por lo menos no hasta ahora, resolver y poder brindar vivienda a ese grupo de personas que tienen sí esas necesidades, pero me parece que por lo que hasta ahora se informó no está contemplado. ¿Algún comentario, doctora Cristina? Sí, en el caso de La Plata podríamos ampliar que la situación de informalidad que se está dando, se está relevando. Lo que pasa es que es muy dinámico y la acción sobre estos territorios es compleja. Un poco lo explicaba hoy Alejandra cuando abordaba precisamente esta situación de renovación constante, o sea, uno se acerca, se releva, se ven las condiciones y cambian en el sentido de mayor ocupación, no de menor, entonces es como compleja la situación de la vivienda. Por eso nosotros dentro de las estrategias planteábamos como posible, como un intermedio, o sea, no relocalizar
a la población en la medida que se pudiera y que no fuera tan alto el riesgo, sino trabajar con las viviendas en ese lugar y reformular ese tipo de vivienda. Pero bueno, son propuestas desde la investigación. Luego la gestión es otra. Sí, claro. En algunos casos, aquí por ejemplo, bueno, por suerte pudimos articular que la gestión llegue a implementar y a concretar estos reservorios, que estén algunos se están haciendo y otros se van a hacer a futuro. También teníamos planteado nosotros los parques inundables y todo eso, y la idea es implementarlos y llegar a construirlos, pero bueno, no siempre se da de que las ideas que surgen en los proyectos de investigación y todo lleguen a materializarse. En ese sentido, en eso es como, estamos, digamos, bastante contentos de que está avanzando lento, de repente avanza, a veces se detiene, después vuelve a salir, pero bueno, se va avanzando en eso. Entonces, bueno, en este caso se está pudiendo llevar adelante en La Plata. Y bueno, y en Capital, bueno, por ahora decimos, está recién largando o comenzando este plan, así que también veremos después, está bueno analizarlo y ver cómo se implementa realmente, ¿no? Si se logra analizarlo en un tiempito y ver qué se consiguió. La idea esta está pensada como un plan a 10 años de lograr residencializar la zona. Estaría bueno ir analizando con la evolución del tiempo a ver realmente, ¿no? Desde las ideas originales a ver qué resulta, ¿no? De la propuesta que se llega. Le damos la palabra a María de los Ángeles. Pues buenas tardes, excelente su presentación. La expresión gráfica dice muchas cosas, dice más que muchas, y la expresión también de palabras. También la comentarista, muy conocedora de los temas y todo. Yo soy de la FES Acatlán, de la UNAM. Soy presidenta de la Comisión de Cuenca de la Presa Marín, cerca de donde yo vivo. Y nosotros tenemos un problema muy similar, bueno, como muchas ciudades de Latinoamérica, que tenemos problemas de contaminación y todo. Precisamente es un trabajo multidisciplinario muy grande, porque abarca la sociedad, la política, los políticos. Nosotros hemos gestionado muchísimo, ya llevamos 12 años trabajando y apenas ahorita, últimamente, hemos tenido la posibilidad de que se gestione ante la Cámara de Diputados la posibilidad de que se realice la opción de área natural protegida, lo que es la cuenca, porque tenemos alrededor de 21 descargas al cuerpo de agua. Sí. Entonces, esto desde el punto de vista normativo, reglamentario, obviamente ya va a ser más rígido hacia los municipios que forman esta cuenca. Entonces, yo sé lo difícil que es manejar todo esto, porque es la sociedad, que es muy importante, los asentamientos irregulares. Tenemos varias descargas también de exhibiados pues no son rellenos sanitarios, son tiraderos a cielo abierto. Entonces, sí, o sea, es una combinación y mucha lucha por parte de nosotros, de la comisión, para poder lograr pues alcanzar algunos elementos. Tenemos nosotros una propuesta de 10 puntos, que es lo primordial. Obviamente hay muchas posibilidades siempre, o sea, hemos tenido dos etapas de lirio acuático, por ejemplo, en la presa, precisamente por la contaminación. Somos un grupo, les digo, multidisciplinario, y pues estamos ahora sí que luchando contra muchos obstáculos. Entonces, muy buena su presentación, y yo comprendo muchas de las cosas que suceden y que están ustedes estudiando, y pues yo las felicito, y pues y también aprendo, obviamente. Aprendo de esto, y precisamente pues tenemos varias reuniones, y la educación ambiental es importantísima también, ¿no? Sí. Pues felicidades, y más que nada, pues esa combinación entre lo que es la academia
lo que es la sociedad y lo que son los políticos, o sea, Sí. el gobierno, que es sumamente importante. Y ojalá que hagan caso del gobierno, porque dependemos muchas de la economía y de la buena voluntad de los distintos gobiernos, de los distintos partidos políticos. Entonces sí ha sido una verdadera lucha la que hemos tenido. Sí, sí, tal cual, es verdad. Es que tenemos, digamos, hay muchas cuestiones, problemas que estamos hablando, todos comunes, o sea, tenemos las mismas problemáticas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Compartimos un montón de estas cuestiones y en todo, y es difícil, y nos pasa a nosotros en el Centro de Investigaciones que sí, que no es solo tratar de llegar a la comunidad y también de contarles nosotros lo que estamos investigando y que entiendan, ¿no? Esto que decía, ahora no me acuerdo de las medidas estructurales, las no estructurales, de cómo tratar de cada uno desde su casa lograr más espacios absorbentes o conservarlos. Y también decir, bueno, por un lado hay que llegarle a toda la población, pero por otro lado también al político, llevarle se han acercado mucho, ¿no? Los directores del Centro de Investigación a los políticos para acercar la investigación, que entiendan la problemática, la profundidad, cuál puede ser la solución, porque también a ellos es necesario que les llegue, ¿no? Esta investigación, lo que está trabajando y que entiendan, porque a veces si no, como decimos, siempre piensan, bueno, listo, no sé, se hace una obra de ingeniería y ya se soluciona, y no, es un poco de todo, y todos tenemos que sumar. Entonces, bueno, sí, es un trabajo difícil, complicado. Felicidades. Sí, gracias. Me pareció muy interesante, María Ángeles, esto de la cuenca del área protegida que están llevando adelante. Ya está protección, tiene protección, logran protegerla. Sí. En eso estamos luchando. Porque acá tenemos algunas áreas protegidas, incluso en la exposición mostré el área protegida del pescado, y Patricia cuando hizo su comentario habló de los invernaderos. Bueno, los invernaderos, que eran en el mapa unos cuadraditos amarillos que venían avanzando, en ese momento ocupaban un sector del territorio. Esos invernaderos se están extendiendo y avanzan sobre las áreas protegidas. Y ahí son los organismos de control también los que tendrían que actuar, prevenir. O sea, no solo es proteger, también luego es ver cómo se detiene. Y bueno, y ahí también tenemos algunas serias dificultades. Sí, con esto que son los residuos, ¿no? O algunas industrias que se tiran los efluentes, los residuos sobre los arroyos, y bueno, y después no se cumplen con los controles, no se implementan, porque quizá la normativa la tenemos, pero después no se controla, y bueno, eso sí, es muy difícil. Bueno, vamos a... Gracias. Se nos acaba el tiempo y nos queda una sola pregunta. Le agradecemos mucho a María de Los Ángeles por sus comentarios. Y bueno, en este momento paso a leer la última pregunta. Es de Mauricio Osuna y dice: felicidades, muy interesante su presentación. ¿Existen problemas de comercio ambulante informal en estos dos centros históricos o temas que afecten la movilidad, participación social de la comunidad en temas urbanos, Buenos Aires y La Plata? Sí, sí. El tema del comercio informal es una gran problemática, ¿no? De generalmente todos los centros, ¿no? Que tenemos. Y Buenos Aires, por ejemplo, en toda esta área, bueno, que analizamos, ¿no? Del centro histórico, microcentro, todos estos sectores, que también hay arterias que son muy comerciales, como no sé, por ejemplo, la calle Florida es una de las calles peatonales de mayor actividad. Y, por ejemplo, en esa calle la instalación del comercio informal siempre, o sea, como que son calles que se llenan de comerciantes. Por un lado, tanto bueno, en calle Florida, también en otras zonas de Retiro, digamos, como que el comercio informal es muchísimo. Y de repente se había buscado como alguna solución, o sea, trasladar y que el que queden, o sea, porque digamos los comerciantes lo que siempre reclaman, ¿no? Es la competencia del vendedor ambulante con lo que vende el negocio. Se había intentado entonces ver cómo manejar y de que por ahí el comerciante que quede
que se permita, que sea aquel que brinde como o algo de artesanía o que aporte algo que tenga que ver más con otro tipo de... que no esté vendiendo lo mismo que se vende en el comercio. Pero bueno, generalmente no se logran cumplir esas cuestiones. A veces se implementan en un sector donde concentren a todos los, no sé, los artesanos, pero después los artesanos vuelven, o donde tienen que vender esta mercadería que son mercadería que la traen y que la reparten y la comercializan estos vendedores ambulantes, y después estos vendedores vuelven. De hecho, hace muy poco habían compartido en uno de nuestros grupos, ¿no?, de investigación, acá en La Plata también, en la calle 12, que también es otra arteria muy comercial, estaba lleno de vendedores ambulantes y al lado el cartel que decía prohibida la venta ambulante. Y era muy... ¿Verdad? Es la foto que quiero saber. A pesar Sí. de que se han habilitado las plazas para la venta ambulante, pero no obstante siguen las calles sí ocupadas. Es muy difícil, sí, ese es un tema súper complicado. En realidad, nosotros habíamos analizado el tema de Quito, que había planteado, ¿no?, como un espacio para todo el comercio ambulante, porque bueno, la calle central de Quito también había sido muy ocupada por todo el comercio, que ya decían que, los comerciantes decían que de una cuadra a la otra no se veían, de un lado al otro de la calle no se veían porque habían construido hasta casas en el medio, ¿no? Y ellos habían intentado, bueno, haber hecho una propuesta de un mercado o un espacio especial para ellos. Bueno, acá hay algunas estrategias de esas, pero no, generalmente siempre al poco tiempo los comerciantes vuelven y se instalan, porque bueno, también son las arterias de mayor movimiento, donde se mueve la población a diario y bueno, donde justamente pueden conseguir más ventas. Entonces es sí, muy, muy difícil también el comercio ambulante informal, lo tenemos en los dos, en Buenos Aires y en La Plata. Ya Y entiendo. el otro es la movilidad, ¿no? El otro tema. Sí, factores que afectan la movilidad. Bueno, la movilidad, perdónale, pero la movilidad en cuanto a protestas o en cuanto a venta, eso no me quedó muy claro. Hasta el tránsito, me parece, ¿no? El movimiento vehicular o peatonal, imagino. Sí, creo que, la pregunta dice, ¿existen problemas de comercio ambulante informal en estos dos centros históricos o temas que afecten la movilidad? Me parece que también puede ser relacionado el comercio ambulante en términos de obstrucción de la movilidad, de invasión del espacio público. O de invasión del espacio público, ¿no? Sí. Generalmente el comercio ambulante termina invadiendo, sí, las veredas, los espacios públicos. ¿Cómo? Sí, las veredas fundamentalmente en las principales arterias comerciales. Ya digo que a pesar de que hay diversas propuestas en ambientes cerrados y ahora en las plazas de la ciudad, eso no elimina la venta en las arterias comerciales, la venta ambulante. Ya. ¿Y este tipo de problemáticas se incluyen en algunos de los proyectos que ustedes presentaron? Del comercio, en el plan de Buenos Aires, no. No mencionan el tema del comercio informal. Ya. No, y en el otro que presentamos para La Plata, digamos, como estaba más hablamos del trabajo, ¿no?, del espacio público y todo eso, pero bueno, no particularmente acciones para el comercio informal. Ya. Sí, es o otra la escala, ¿no? Una necesidad escala de más generar lugares para el trabajo, para la educación, pero sí, claro, o sea, hasta ese nivel llegamos, de entender que bueno, esa es una necesidad que está, o sea, una problemática que está, una necesidad que existe, bueno, y ver de qué manera se puede ir dando respuesta. Claro que sí. Muy bien, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Una muy reveladora ponencia, en dos casos que contrastaron y que nos contrastaron muy bien y que nos hicieron ver pues las diferentes características y las diferentes soluciones que se pueden emplear en estos dos tipos de contextos, ¿no? En dos lugares que por más de ser urbanos tienen sus características y soluciones diferentes. Les agradezco mucho
la ponencia a las dos doctoras, a nuestra comentarista, a todos los que han asistido el día de hoy al seminario, a nuestro equipo técnico que también nos apoyó hasta estas horas. Y pues nada, me queda nada más que desearles una buena tarde, ya noche en Buenos Aires. Y nada, espero la próxima semana esperamos tener un nuevo seminario del Centro Histórico. Estaremos anunciándolo en nuestro portal en el portal del PUEC, del Programa Universitario de Estudio de la Ciudad. Bueno, pues Bien. Muchas gracias Bien, y pues gracias. Muy buena tarde, muy buena noche. Bien, muchas gracias. Muchas Nosotros gracias a queríamos ustedes. agradecer a ustedes también por la invitación. Bueno, agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando. Y muchas gracias a Patricia también, porque, bueno, estuvieron buenísimos tus comentarios. Sí, súper buenos los aportes. Así que gracias a todos. Sí, y a los que bueno, preguntaron, porque nos ayudan a seguir pensando. Sí, tal cual, y todas las preguntas. Nueva. Sí. Y también, bueno, por las dudas, ustedes tienen nuestros contactos, si alguien quiere consultar o enviarnos algo, también nos pueden enviar por mail cualquier consulta que quieran y se las respondemos. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, eso es importante, si de pronto hay personas interesadas en la información o en consultarlas a ustedes, poder tener la facilidad de contactarlas. También me interesaría que nos contactaran María de los Ángeles. Es verdad, sí, porque podemos trabajar con el tema de las cuencas. Sí. Sí. Muy bien, pues nosotros, si ustedes gustan, podríamos contactarlas o perfecto. Transmitir la información. Bueno, muchísimas gracias, buena tarde y que estén todos muy bien. Bueno, muchas gracias. Adiós. Buena tarde para ustedes también. Hasta luego. Gracias, hasta luego.